Bueno, buenos días a todas las personas que se van a estar conectando. Dios los bendiga. Vamos a iniciar con el repaso de escuela sabática de este día. Estamos a 21 ya, 21 de agosto. Así que gracias a todos los que se van conectando. Hoy es un día especial, es un día sábado, así que vamos a estar en comunión con nuestro Dios. Vamos a repasar la escuela sabática, la guía de estudio bíblico que hemos estado llevando durante estos días, que corresponde a libertad religiosa, salud y temperancia. Así que vamos a estar repasando. Si alguien tiene en la escuela sabática, si lo tiene en el teléfono, bueno, sería bueno que pudieran buscarlo porque vamos a estar comentando las preguntas. La escuela sabática de hoy está basada más que nada en el libro de Daniel, pero van a haber varias cositas que vamos a analizar. Así que vamos a iniciar. La lección es la lección número. Número 8, la lección número 8, la pregunta número 1, Pero el título es. el título es el Daniel que fue y los Danieles que pueden ser. A mí me gusta mucho ese título porque te da la puerta a pensar en que tú también puedes ser uno de esos hombres o de esos héroes de la fe que están descritos ahí en la Biblia. Así que vamos a comenzar. Bueno, dice, relate brevemente los eventos que llevaron a la experiencia de Daniel y sus compañeros. Daniel capítulo 1, del 1 al 4. Dice de esta manera: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor, lo que me llamó la atención es esto: el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte del utensilio de la casa de Dios, y los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y guardó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y entonces el rey dijo a Penaz, jefe de los eunucos, que trajese de los israelitas del linaje real de los príncipes, jóvenes sin defectos, de buen parecer, entendido en toda sabiduría, culto e inteligente, y apto para servir en el palacio del rey, que les enseñaran las letras y las lenguas de los caldeos. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los eventos que llevaron a la experiencia de los compañeros de Daniel y Daniel? Aquí es un poco, lo leemos a la distancia y tal vez no nos cae como que el 20 de cómo pudo haber sido ese evento, pero pensemos en el hecho de que imaginemos que Estados Unidos ahora con todo lo que está pasando con Afganistán y todo lo que está pasando, imaginemos que Estados Unidos invade México y decide llevarse a los mejores jóvenes a su país. Más o menos esa es la historia, una historia donde desafortunadamente el pueblo de Dios se ve derrotado, pero me llama la atención aquí el versículo 4 de que los jóvenes sin defectos y de buen parecer, entendidos en toda sabiduría, cultos, inteligentes y aptos para servir el palacio del rey. A pesar de que este rey, este sistema religioso, era algo contrario a lo que Dios quería, no se llevaron a los jóvenes o a los hombres y mujeres descuidados, ¿eh? No, aquí no está, pero está creo que en Jeremías, donde se describe, en Segunda Rey, donde se describe de que Nabucodonosor se lleva a todos los que tienen un oficio, a todos los que tienen un oficio se los lleva como por una parte, apartados, pues. Y cuando hablamos de los jóvenes, de igual forma ellos están llevándose a los jóvenes, pero no a cualquiera. No a cualquier joven. O sea, no toma en consideración a aquellos que pueden ser de utilidad. Ya hay algo que debemos poner atención para ir viendo si los jóvenes que están dentro de las iglesias, dentro de una familia, dentro de una comunidad cristiana, son jóvenes de utilidad, realmente. Lo que me llama la atención es el verso 2, dice, y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y lo llevó a la tierra de Sinar. Aquí le puse un adicional,
en Jeremías 27, 6 y 7. Dice, pues bien, yo he puesto toda esta tierra bajo el poder de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta los animales salvajes lo he puesto bajo su dominio. Todas las naciones estarán sometidas a su hijo y a su nieto, hasta que su país le llegue el momento de estar también sometidos a grandes naciones y reyes y poderosos. Aquí yo, ¿Dónde le dices? en Jeremías 27, 6 y 7, en la versión popular. Aquí el Señor dice, dice, Nabucodonosor, mi siervo, dice, todos van a estar bajo su dominio. También a él le va a llegar su día. Ok, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo puede ser una persona que no quiere nada con Dios, cómo puede ser siervo de Dios? Bueno, o sea, como un instrumento. O sea, en ese momento no, era una persona que era instrumento de Satanás, por así decirlo, pero el Señor lo iba a ocupar como su instrumento o su vara para castigar a su pueblo. Y luego dice aquí Jeremías 43:10, y dile, o sea, así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, yo enviaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, pondré su trono sobre estas piedras que escondí, pondré su trono. Entonces el Señor iba a entregar a Joacín en manos de Nabucodonosor. Pero si nos damos cuenta, aquí el rey Nabucodonosor agarra todos los utensilios que están en la casa del Dios de Israel y lo lleva a donde está su Dios. Supuestamente su Dios estaba venciendo al Dios de Israel, supuestamente. Pero Nabucodonosor no se daba cuenta que era Dios quien lo estaba entregando. Sí, que era parte de un plan, ¿no? De un plan. Digo, ahí se puede también ver el otro texto que dice que nadie se debe de hacer jactar por las fuerzas que él tiene, ¿no? Sí. ¿Por qué razón? Porque tal vez podamos estar sirviendo a un propósito mayor. Sí. El problema es que qué propósito estamos sirviendo. Aquí Nabucodonosor no se estaba dando cuenta en este momento que el propósito que estaba... Que él era parte de la profecía. También nosotros no nos damos cuenta cuando X gobernante sube. Dios lo está permitiendo porque esa persona va a ser parte de la profecía. Los que están a favor y los que están en contra son parte de la profecía bíblica. Eso es lo que vimos, creo que en la lección número 4, si no mal recuerdo. Cuando de los gobernantes, que debemos de respetar a nuestros gobernantes, aun cuando no estemos de acuerdo con la política que están haciendo, deberíamos nosotros de respetarles y darles su lugar. ¿Por qué razón? Porque ellos están fungiendo un papel que tal vez ni siquiera ellos lo saben. No, porque no lo saben, saben pero, ni lo entienden. Ni lo entienden, pero es importante. Bueno, vamos con la pregunta 2. ¿Cuál fue la prueba que se le impuso a estos jóvenes hebreos? Capítulo 1, 5 y 7 dice, el rey le señaló una porción diaria de la comida real y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran ante el rey. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de Judá, a quien el jefe de los eunucos puso nombre a Daniel y lo llamó Belsasar, Ananías Sadrach, a Misael Mesac y Azarías Abednego. ¿Cuál fue la prueba que se le puso a estos jóvenes hebreos? Yo le decía aquí a Tomás, el rey, vamos, pues sí, no era buena persona, porque de su misma comida que él comía y de su vino que él bebía, se lo dio a estos jóvenes, porque él creía que con esa comida era lo mejor desde que estos jóvenes iban a tener. Fíjense que a veces leemos esta historia y simplemente dejamos la lectura en el tema de la tentación con respecto a la comida, pero no es tanto, o sea, la tentación de la comida fue el detonador, por así decirlo, para otras tentaciones. Recordemos la circunstancia en la que estaban Daniel y sus compañeros. Eran jóvenes que estaban en un país totalmente ajeno. Y aquí recordemos que el tema no era simplemente la comida, era una cuestión de adoración. La comida del rey o las comidas de los reyes, por lo regular, eran comidas que eran ofrecidas primeramente a
los Baales, a sus dioses, ¿sí? Aquí en el libro de la educación hay un párrafo muy interesante. Dice aquí, una prueba decisiva le sobrevino a Daniel y a sus compañeros al empezar su carrera. La orden de que se les sirviera la comida de la mesa real era una expresión del favor del rey y del interés que tenía por su bienestar. Pero como una porción era ofrecida a los ídolos, la comida de la mesa del rey era consagrada a la idolatría. Si los jóvenes participaban de ella, se iba a considerar que rendían homenaje a los dioses falsos. La lealtad a Jehová les prohibía que tuviesen parte en semejante homenaje. Tampoco se atrevían ellos a arriesgarse a sufrir los efectos enervantes del lujo y de la disipación sobre el desarrollo físico, mental y espiritual. Daniel y sus compañeros habían sido instruidos fielmente en los principios de la palabra de Dios. Habían aprendido a sacrificar lo terrenal a lo espiritual, a buscar el mayor bien, y cosecharon la recompensa. Sus hábitos de temperancia y su sentido de la responsabilidad que tenían como representantes de Dios produjeron el más noble desarrollo de las facultades del cuerpo, la mente y el alma. Cuando terminó su preparación, al ser examinado con otros candidatos a los honores del reino, no fue hallado ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Sí. Gracias. ¿Dónde leíste? ¿Qué capítulo leíste? En la educación, página 51. Pero el capítulo. Daniel, el capítulo se llama Biografía de Grandes Hombres. ¿Qué número es el capítulo? El número es 48. El capítulo 48, ok. Sí, porque luego las páginas no coinciden con los, Sí. Entonces es mejor dar el capítulo completo. Ajá. Entonces, como les comento, es una cuestión de adoración. La tentación realmente, el detonante de la tentación fue la comida, pero lo que estaba en juego era la adoración. Su lealtad a Dios. Su lealtad. Ahorita no vamos a entrar en los detalles que puede ser ese tema porque es muy amplio, pero últimamente ha existido una postura un poco, ¿cómo se le puede decir? Muy extrema con respecto al tema de la vacunación contra el COVID. Y muchas personas alegan que el tema de Daniel es un tema que bien podría ser considerado como parte de la vacuna, o sea, como algo muy similar. Aquí estamos nosotros viendo que no es lo mismo. O sea, ¿por qué razón? Porque es una cuestión de adoración. El problema que tuvo Daniel, tanto Daniel en ese momento como Daniel, sus amigos de Daniel, en el que vamos a ver más adelante, en el tema de la adoración a la estatua, es adoración. Y cuando está Daniel en el Pozo de los Leones, nuevamente está un tema de adoración. Sí. O sea, en ningún momento está en juego otro tema más que el tema de la adoración. Entonces, cuando el Señor pide que nosotros seamos respetuosos de las autoridades, tiene que ver en cuestiones de adoración, porque la argumentación que comúnmente se da para poder evadir el tema de la vacunación es correcto, pero tendríamos que aplicarlo, o siempre debíamos de aplicarlo, no solamente en esta vacunación, sino en todas las demás que existen, del tétanos, de la difteria, de la polio, de todo, del naproxeno, del paracetamol, de diclofenaco, o sea, de todo. Entonces, dentro de ese sentido, deberíamos ser congruentes entonces con nuestras posturas, ¿vale? Porque somos un poco extremistas con la vacuna que está ahorita de moda, pero con todas las demás si las permitimos. Entonces, recordemos que parte de ese mensaje es una cuestión de adoración. Eso que estamos viviendo ahora, en efecto, tiene muchísimas variantes que sí, es una cuestión de control, pero hasta el día de hoy no ha sido un problema de adoración. Todo el mundo sigue teniendo sus libertades, tal vez un poco cortadas porque no tenemos la oportunidad de reunirnos, pero sí seguimos teniendo libertades para seguir adorando, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a seguir entonces con la historia. La pregunta 3. ¿Qué solicitud hicieron Daniel y sus amigos? Capítulo 1, del 8 al 13. Del 8 al 13. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Por eso pidió al jefe del eunuco permiso para no contaminarse.
Y Dios concedió a Daniel gracia y buena voluntad ante el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Si llega a ver que vuestro rostro está más pálido que el de los jóvenes de vuestra edad, pondréis en peligro mi cabeza ante el rey. Entonces Daniel dijo al guarda que el jefe había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: pruébate ruego a los siervos, a tus siervos durante 10 días, y danos legumbre a comer y agua a beber. Después compara nuestro rostro con el de los jóvenes que comen a la comida del rey, y según veas, haz después con tu siervo. Amén. Amén. Entonces, si nos damos cuenta aquí, existe una postura firme de Daniel con respecto a lo que está pasando. No es una postura que apenas ellos iban a tener que empezar a desarrollar. Es una postura que ellos ya la manejaban desde cuándo, desde hace bastante tiempo. Sí. Cuando iniciamos la plática, vimos de que no solamente a jóvenes de buen parecer, sino jóvenes estudiosos y entendidos fueron los que se llevó Nabucodonosor. Lo mejor. Lo mejor. Y en ese caso, Daniel, por así decirlo, era un muchacho que era entendido. Era un joven entendido en lo que eran las leyes de su Dios. Estas leyes, al parecer, no tenían ningún funcionamiento para Nabucodonosor, porque era una religión totalmente distinta. Pero eso aún seguía dando pie a que fuera un joven entendido. ¿A dónde quiero llegar? Un joven entendido, un hombre o una mujer de cualquier edad que realmente sirve a Dios, es un hombre con bastante valor en cualquier punto de la vida, no solamente para tu situación religiosa. Y aquí es donde me gustaría detenerme un poco, porque muchas veces nosotros queremos ser entendidos solamente para, ¿cómo se le dice? Para nuestra religión, para nuestro grupo social. Pero nuestro entendimiento o nuestra sabiduría o nuestro conocimiento de la doctrina no afecta en nada a la sociedad. O sea, para la sociedad seguimos siendo, no sé si es bueno esta expresión que voy a decir, seguimos siendo ceros a la izquierda. O sea, seguimos siendo personas sin importancia, sin influencia, sin valor, sin nada. Entonces, volvemos a repasar rápido. Esos jóvenes, Daniel, Ananías, Misael, todos los que estaban ahí con Daniel, no eran solamente jóvenes entendidos para su grupo religioso o para su grupo de cristianos, sino que él también era importante, o su creencia era importante para la sociedad donde quiera que fuera. Vemos aquí, a veces contamos la historia de Daniel y lo hemos repasado muchas veces, ¿no? Pero si nos damos cuenta, cuando Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos, ellos venían de un lugar humilde, sencillo, porque ellos llevaban una alimentación sencillo. Ellos no estaban, como quien dice, acostumbrados a donde fueron como cautivos. Entonces dice que todo eso que llevaban ellos, como lo que tú estabas diciendo hace rato, Arturo, ellos no es porque es que yo soy adventista, yo me voy a comportar lo mejor. No, ellos ya lo traían de nacimiento. Claro. Ahora quiero leer un párrafo aquí de lo que dice la hermana Guay en ¿qué capítulo? En el capítulo se llama En la corte de Babilonia. Ok. ¿De qué libro? De Profetas y Reyes. Okay. Profetas y Reyes en la corte de Babilonia. Dice: los padres de Daniel y sus compañeros les habían inculcado hábitos de estricta templanza. Se les había enseñado que Dios los tendría por responsables de sus facultades y que no debían atrofiarlas ni debilitarlas. Esa educación fue para Daniel y sus compañeros un medio de preservación entre las influencias desmoralizadoras de la corte de Babilonia. Intensas eran las tentaciones que los rodeaban en aquella corte corrompida y lujuriosa, pero no se contaminaron. Ningún poder ni influencia podían apartar a los principios que habían aprendido temprano en la vida
por un estudio de la palabra y de las obras de Dios. Dice, si Daniel lo hubiese deseado, podría haber hallado en las circunstancias que le rodeaban una excusa plausible por apartarse de hábitos estrictamente temperantes. Podría haber arguido que en vista de que dependía del favor del rey y estaba sometido a su poder, no le quedaba otro remedio que comer de la comida del rey y beber de su vino, porque si seguía las enseñanzas divinas, no podía menos que ofender al rey y probablemente perdería su puesto y la vida, mientras que si despreciaba el mandamiento del Señor, conservaría el favor del rey y se aseguraría en ventajas intelectuales y perspectivas halagüeñas en este mundo. Pero Daniel no vaciló. Apreciaba más la aprobación de Dios que el favor del mayor potentado de la tierra, aún más que la vida misma. Amén. Entonces, como estábamos repasando, entonces Daniel era un joven que mantenía su valor, no solamente adentro de su grupo cristiano, sino que también afuera. Así que esa es una reflexión que yo me hago, porque ¿dónde valgo más? Valgo más como predicador, y cuando estoy afuera de mi círculo social donde yo predico, soy alguien más, o sea, alguien sin una influencia positiva. Eso debemos de pensarlo. Sí, muchos somos cristianos a donde nos están viendo. Y mayormente si nos están viendo personas que es de nuestra propia feligresía y nos conocen, ahí somos cristianos. Pero cuando no nos están mirando nadie y estamos en el trabajo, estamos, no sé, en compra, como no nos están viendo nadie de los que nos conoce, ahí damos rienda suelta al paganismo. Pero Daniel y sus amigos demostraron que eran cristianos en diferentes partes a donde se encontraban. Yo voy a contar algo, creo que ya le conté en otras ocasiones, pero aquí en la ciudad donde vivimos, cercano a donde estamos exactamente ahorita, hacían lo que es un carnaval, ya sabes, lo que en febrero, marzo, que hacen ese tipo de actividades, ese tipo de fiestas. Y yo recuerdo muy bien que cerca de la iglesia adventista donde nosotros nos reuníamos el sábado por la tarde, pasaba, es una calle, la calle principal de la ciudad, y pasaba por el carnaval. Y por obvias razones se escuchaba la música, se escuchaba todo el ambiente que se generaba, ese paseo. Y yo recuerdo muy bien que todos los que estábamos en la iglesia sentados, estábamos diciendo, ¿y ahora quién estará pasando? O sea, nuestra cabeza o nuestro pensamiento estaba allá, queriendo estar allá, imaginando qué es lo que estaba allá. Eso a mí, ahorita a la distancia, me puede dar un poco de risa, pero pareciera que esa es la actitud que muchas veces se desarrolla en el mundo cristiano. Daniel en particular, él estaba no en un ambiente que le favorecía, era un ambiente totalmente ajeno. Volvemos a hacer el ejemplo para las personas que han estado agregándose. Muchísimas gracias. Imaginémonos, ya hace rato yo hice un comparativo, ¿no? Imaginémonos que Estados Unidos viene e invade México con toda la idiosincrasia que tenemos nosotros en contra de los estadounidenses. Sería algo muy humillante para nosotros. Pero ahora no solamente es algo humillante, sino que ahora tú tienes que dar un buen ejemplo allá en ese país donde es totalmente ajeno. Para las demás personas que nos están aquí acompañando, imaginémonos que Chile invade Argentina y que toma prisionero a todos los jóvenes y se los lleva. No solamente ahora tienen que poner su buena cara, ahora tienen que ser ejemplos a seguir. O sea, en ningún momento Daniel se levantó en armas, no se levantó en rebeldía, no tuvo una actitud rebelde, sino que en el sitio donde estuvo fue una influencia positiva. Ya sé que en el caso que estamos viendo ahorita, en esta primera tentación, parecía que no fuera una influencia, parecía que él estaba siendo sometido a lo que el rey le estaba dando. Pero vamos a ver un poco más adelante cómo esa tentación o esa debilidad que se estaba presentando se transforma en una virtud. ¿Va? Eso está en la pregunta 4. Dice, ¿con qué resultado? La segunda pregunta dice, ¿cuál fue la prueba que se les puso a estos jóvenes hebreos? El rey le dio desde su comida y su vino. La tercera pregunta dice, ¿qué solicitud hicieron los jóvenes? No contaminarse ni con la comida del rey ni con su vino. Así Ahora es. La pregunta 4, ¿con qué resultado?
capítulo 1 de Daniel, del 14 al 20. Del 14 al 20, vamos a leerlo. ¿Tú lo tienes? Bueno, del 14 al 20. Ajá. Dice, y consistió pues, y los probó durante 10 días. Al cabo de los 10 días, el rostro de ellos se veía mejor y más nutrido que el de los jóvenes, que el de los otros jóvenes, que comían de la comida del rey. Desde entonces el guarda quitaba la reacción y el vino de ellos y le daba legumbre. A estos 4 jóvenes Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Además, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Al fin del tiempo fijado para llevarlos al rey, el oficial jefe de los presentó ante Nabucodonosor, rey, y habló con ellos, y entre todos no fue hallado otro como Daniel, Ananí, Misael, Azarías. Así quedaron al servicio del rey. En todo asunto y sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Amén. Sí. Quiero leer aquí en el mismo capítulo, en la corte de Babilonia, en Profetas y Reyes, dice: los jóvenes hebreos estudiaron 3 años las letras y las lenguas de los caldeos. Durante ese tiempo se mantuvieron fieles a Dios y confiaron constantemente en su poder. A sus hábitos de renunciamiento unían un propósito firme, con diligencia y constancia. No era el orgullo ni la ambición lo que los había llevado a la corte del rey. Junto a los que no conocían ni temían a Dios, eran cautivos puestos en un país extraño por la sabiduría infinita. Privados de la influencia del hogar y de sus relaciones sagradas, procuraron conducirse en forma que honrasen a su pueblo oprimido y glorificasen al Dios cuyos siervos eran. Amén. Entonces, estamos viendo que el contexto que están viviendo esos jóvenes no es un contexto favorable, pero a pesar de eso, ellos desarrollaron, ¿qué cosa? Algo diferente. No me acuerdo si fue mi papá lo que me lo comentó, pero yo recuerdo muy bien que cuando era más joven, me decían, no hay un hijo de Dios que no sea bueno para la escuela. Y eso es un poco, te compromete a muchísimas cosas, ¿no? Porque a veces es más fácil, pues, no ser tan cumplido dentro de una escuela, de un trabajo, lo que sea. Pero si hacemos el recuento de cuántos jóvenes estuvieron implicados en muchas cosas, por ejemplo, José, en ese caso, también es otro ejemplo a seguir, podemos ver que ese tipo de personajes, a pesar de convivir en un ambiente que era hostil para su creencia, siempre se destacaron. O sea, para un hijo de Dios nunca ha sido pretexto las circunstancias en las que estaba viviendo. Ahora, vamos a hacer entonces un resumen de lo que hemos leído hasta acá para ir viendo. Sobre todo recuerden que vamos a tratar de encontrar la respuesta al título. Recuerden que el título de la lección es el Daniel, o sea, hay que ver las características de Daniel y los Danieles que pueden ser, o sea, eso ya nos incluye a nosotros. Entonces, número 1, estamos viendo que Daniel vivió un contexto violento, un contexto difícil en su país, estuvo en un lugar totalmente ajeno a su cultura, pero a pesar de que él no encajaba en su ideología al país que lo llevaba, el país que lo llevaba cautivo vio en él un joven, ¿qué cosa? Fiel y de provecho, un joven de provecho. Fiel. Entonces, la primera lección que sacamos ahí es que independientemente de la persona con que te relaciones, ya sea que tu jefe no coincida, tu jefe de trabajo, claro, no coincida con lo que tú crees, él te tiene que ver a ti como alguien de valor. ¿Por qué razón? Porque debe de ver en ti a Cristo. Luego vimos de que la tentación, aun cuando era un tema de comida, no era el meollo de la tentación. Realmente el problema que estaba en juego era la cuestión de adoración. Si él comía o comía esa comida, como fue la tentación con Eva, ¿qué te va a pasar? No te ibas a morir, pero iba a perder su conexión con Dios. ¿Por qué razón? Porque implicaba darle la espalda a una instrucción directa que tenía de Dios.
Aún ellos en el lugar que se encontraban, ellos tenían temor a Dios. Digo ellos porque eran los 4 jóvenes. Ellos tenían temor a Dios, o sea, no les fue difícil decir, bueno, pues ya si estoy aquí en este lugar, pues me tengo que acomodar a como vaya el asunto, porque puedo morir. Pero ellos no, ellos eligieron servir a Dios y sabían que Dios los iba a acompañar siempre. Sí, sí. Por ahí yo escuchaba un ejemplo que igual ustedes lo han escuchado. Yo escuchaba un ejemplo de una persona que, bueno, ha escuchado la verdad el sábado y ha estudiado, pero tiene un puesto muy importante, que el creer en los mandamientos de Dios y hacer todo lo necesario para, pues para guardar el sábado implicaría perder su trabajo y por ende su antigüedad. Y él me decía, Arturo, pero es que Dios entiende. Y me citaba el ejemplo de Naamán, ese capitán sirio que iba a buscar sanación a Israel. Y este capitán le decía a Eliseo, decía, ¿sabes qué? Yo cuando regrese a mi país, mi rey me va a llevar nuevamente a esos cultos paganos. Y dice, yo me voy a arrodillar en el templo de ese dios pagano, pero sépase que mi corazón está en Israel. Y entonces esa persona me decía, ¿ves, Arturo? Que Dios entiende, que Dios comprende la postura, que no te va a juzgar como uno juzga a la ligera. Ese comentario parecería que tiene razón, porque Eliseo le contesta así, ve en paz. Pero recordemos las circunstancias en que se está dando ese ejemplo. Ese capitán, ¿cuánto de ley, cuánto de experiencia de Dios Israel conocía? Nada, absolutamente nada. Pero ahora nosotros vivimos en una circunstancia totalmente diferente. Conocemos el contexto de la vida cristiana. Conocemos lo que Dios pide de nosotros, pero reclamamos los derechos como si quisiéramos ser tomados en cuenta como alguien que no conoce nada. Aquí nosotros vemos entonces lo que pasa con Daniel. Daniel no hizo uso de este argumento. ¿Qué fue lo que hizo uso? De lo que conocía, porque sabía que Dios le iba a proteger. Así que, digo, es un breve resumen de lo que tenemos hasta ahora. Así que vamos entonces con las siguientes preguntas. La pregunta 5. La pregunta 5 dice, ¿qué formación tuvieron Daniel y su compañero como preparación para esta experiencia? Quiere decir, ¿qué formación tuvieron Daniel desde su nacimiento, claro, hasta cuando llegaron? Dice, Deuteronomio 4, del 8 al 10. Dice, ¿qué otra nación tan grande tiene normas y preceptos tan justos como en toda esta ley que hoy promulgo ante vosotros? Por tanto, guárdate y cuida muy bien de no olvidar las cosas que has visto con tus ojos, que no se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Enséñala a tus hijos y a tus nietos. Acordarte del día que estuviste ante el Señor tu Dios en Horeb, cuando Él me dijo, reúna al pueblo para que oigan mis palabras y aprendan y reverenciar todos los días de su vida y enseñarlas a tus hijos. Entonces dice, ¿qué formación tuvieron Daniel y sus compañeros? La mejor. Mira, aquí, no sé si ustedes han escuchado eso, pero muchas de las leyes que nosotros actualmente consideramos como leyes justas, como leyes que tienen que ver con el respeto no solamente de entre personas, sino también con los animales, con los negocios. Son leyes que en lo civil están basadas en estas leyes que fueron dadas a Moisés. Ahorita está muy de moda el tema de lo que está pasando en Afganistán. ¿Qué es lo que está pasando en Afganistán? En Afganistán lo que sucede es de que esta gente, los talibanes, no consideran tener una ley civil, así como en México se tiene la Constitución de Puebla, la Constitución de Veracruz, la Constitución de Argentina, de Chile, no. Lo que agarran ellos es abren el Corán, abren la Biblia, y ellos entonces empiezan a definir los delitos dependiendo de la interpretación de la Biblia. Imaginémonos que eso fuera aquí en México. Simplemente entre grupos
evangélicos, pentecostales o adventistas, ¿cuántas formas de ver la Biblia existen? ¿Cuántas formas de interpretar la Biblia existen? Imaginémonos entonces que para poder hacer juicio tuviéramos que interpretar según nuestra postura doctrinal si X o Y persona comete un delito. Entonces, eso es lo que está pasando en Afganistán. Un grupo de personas interpreta el Corán desde su perspectiva radical y lleva a que las mujeres no tengan ningún tipo de derecho. Y así un montón de cosas más. Las leyes civiles de Occidente, o las que nosotros conocemos como leyes normales, muchas están basadas en gran mayoría por esta influencia judio-cristiana que viene y radica desde estos libros que fueron dados al pueblo de Israel. Una de las primeras naciones que se respetó el derecho de la mujer fue en el pueblo de Israel. Así como muchísimas leyes con respecto a los préstamos, acerca de las muertes accidentales, de las personas que no daban el peso, la medida justa. O sea, esas leyes no fueron dadas para simplemente interpretación, no, fueron dadas para que se sentaran las bases de que era un pueblo entendido. Entonces, todas las naciones que estaban alrededor de Israel, ¿cómo lo iban a mirar? Como un pueblo diferente. No solamente porque se jactaban por tener la mejor forma de comer, que ahora es lo que estamos analizando, o porque guardaran el sábado, no, sino que más allá de que esas personas pudieran comer bien, respetaban a sus esposas, respetaban a sus hijos. Si le daban un préstamo, no abusaban de los préstamos. Si ponían en empeño sus tierras, esas tierras se recuperaban después de un tiempo, y así muchísimas leyes. Entonces, cuando Daniel va a ese lugar lejano, él era una luz, porque sus actitudes, sus formas de ver la vida y la justicia que implicaba aún para sus propios compañeros de esclavitud, ¿qué pasaba? Era diferente. Entonces la pregunta es, ¿qué formación tuvieron Daniel y sus compañeros como preparación para esta experiencia? La preparación fue basada en la ley que Dios le había dado a su pueblo. ¿Sí? Aquí tengo otro párrafo de Profetas y Reyes. Ahí mismo en la corte de Babilonia dice: el Señor miró con aprobación la firmeza y abnegación de los jóvenes hebreos, así como la pureza de sus motivos, y su bendición lo acompañó. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Más Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño, y se cumplió para ellos la promesa: yo honraré a los que me honran. Mientras Daniel se aferraba a Dios con una confianza inquebrantable, se manifestó en él el espíritu del poder profético. Hasta ahí, ¿no? Excelente. Entonces, ¿cuál fue la formación que tuvieron Daniel y sus compañeros? Una formación en el estudio de la palabra de Dios. Fíjense que hoy por hoy muchísimas religiones y muchísimas corrientes dentro del mismo cristianismo se mira con muy malos ojos los primeros 5 libros de la Biblia. Y es por eso que en muchas ocasiones se caen en errores doctrinales terribles, como pueden ser mujeres pastoras, el no dar diezmo, o el agarrar el diezmo para otras cosas, muchos problemas de salud, problemas en las casas, problemas en la familia. ¿Por qué razón? Porque se toman a la ligera ese tipo de libros, que si para Daniel fueron de utilidad, ¿por qué no serían para nosotros? Vamos a seguir entonces con la pregunta la pregunta 6. número 6. Dice, relate una experiencia en la vida de los 3 compañeros de Daniel que mostró los resultados de su lealtad a los principios y respeto por la palabra de Dios. Eso es el capítulo 3. Es el capítulo 3 de Daniel. Sí, así es. Digo, por cuestión de tiempo no vamos a leer todo el capítulo. Sí. Sé que además vamos a resumir. Sí, no, yo voy a leer el verso 7 y después del 16 al 18. Dice, okay. Por eso, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento y músico y todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado.
Aquí se nos dice que todos se postraron, jóvenes y viejos, todos ante la estatua. Y luego fueron a acusar a estos jóvenes, y miren lo que contestaron estos jóvenes, capítulo 3, del 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: acerca de esto no necesitamos responderte. Nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano nos librará. Y aunque no nos librara, sepa que no adoraremos a tu Dios ni a la estatua que has levantado. Pero fíjense lo que se dice, me gustaría resaltar aquí un punto, el versículo 12. Si ustedes tienen su Biblia abierta, pueden buscar el versículo 12 de capítulo 3. Daniel dice, cuando se les acusa, dice, hay unos varones judíos. Eso no era necesario. No sé si ustedes cómo lo ven. Esta interpretación, esa forma de describirlo no era necesario. Pudieron haber dicho nada más, hay unos varones que no respetaron tu instrucción. Pero ellos quisieron recalcar algo. Hay unos varones judíos. Y tú me dices, que pusiste en la provincia de Babilonia, no en la provincia alejada, esa provincia fea, que no. La provincia de Babilonia es la capital. Dice, no te han respetado, no, ni te han adorado a la imagen. ¿Por qué recalco esto? Porque es importante que dice, judíos, hoy por hoy tenemos que ser acusados y llamados como alguien diferente, no como alguien que anda por la vida peleándose con cualquier cosa. Ayer platicaba yo con el hermano Roberto Calvermater una circunstancia en particular, y llegamos a la conclusión de que muchas veces, cuando nosotros tal vez no estábamos dentro de las iglesias, cuando nosotros no éramos cristianos, éramos personas, no sé cómo se les diga en otro país, pero aquí se le dice grilleros, o sea, personas que por cualquier cosa hace pleitistas, o sea, polilleros, esa cosa le dice, ¿no? O sea, alguien que si está en el sindicato de maestros, siempre va a estar en la lucha, o sea, siempre va a estar ahí haciendo bulla. Si formaba parte de un equipo de fútbol, siempre era el que estaba peleando por cualquier cosa. Si eras una madre que ibas a la escuela, llevabas a tu hijo y formabas parte de un comité, siempre eras la madre que estaba como que haciendo bulla, ¿no? Nos convertimos a la religión, y ese celo que anteriormente lo teníamos para los sindicatos, para el deporte, para los comités, para las juntas vecinales, ahora esa misma actitud la traemos acá. Hago la pregunta, ¿acaso hemos cambiado para bien o simplemente hemos cambiado de objetivo para ser las personas revoltosas que éramos antes? En el caso de Daniel, fíjense muy bien, y en el caso de sus amigos, no eran conocidos como personas que les gustaba estar en la contra siempre, sino que ellos, con su testimonio, eran luz. Por obvias razones, cuando el gobierno, en este caso Nabucodonosor, dice que hay que adorar una imagen, y ellos, eso va en contra totalmente de su postura, de su creencia, es entonces y solamente entonces que ellos dicen no. Y es acá donde saltan aquellas personas que no podían verle, porque era eso, donde le dicen, Nabucodonosor, tú pusiste a los judíos. Esa descripción no era necesaria. Pero ¿por qué la hacen? Porque tenían algo en contra de ellos y no podían encontrar otra forma de acusarles, más que por su descendencia, por su procedencia y por su creencia. Hoy por hoy, si los vecinos nos tuvieran que acusar por adoración, porque adoramos en sábado, ¿ustedes creen que nada más nos acusarían por el sábado? O tal vez nos acusarían también porque sacamos a distiempo la basura, porque somos personas que no pagamos nuestros impuestos, O si no, que no somos buenos vecinos, o que ponemos mala cara en nuestra vecindad, que gritamos mucho. ¿Cómo nos conocerían? ¿Cómo nos harían referencia en nuestras casas, en nuestros hogares? ¿Sí? Sí, sobre lo que estás hablando, Arturo,
vemos que estos jóvenes en todos los aspectos de su vida ellos fueron fieles. Y no, ahora sí no vieron si peligraba su vida. Ellos se aferraron en lo que ellos creían. Ellos no fueron volubles en sus maneras de ser. Ah, no, bueno, me acomodo de este lado. Ah, no, bueno, ahora, acuérdate bien, lo de la comida fue una prueba. Luego le vino la otra prueba, la que ahorita estamos ante, que tenían que arrodillarse ante la estatua. Aquí, mira, aquí quiero leer una parte de Profetas y Reyes, dice: en aquel día decisivo, las potestades de las tinieblas parecía ganar un triunfo señalado. El culto de la imagen de oro parecía destinado a quedar relacionado de un modo permanente en la forma establecida de la idolatría, reconocida como religión del Estado en aquella tierra. Satanás esperaba derrotar así el propósito que Dios tenía de hacer de la presencia del cautivo Israel en Babilonia, un medio de bendecir a todas las naciones paganas. Pero Dios decretó otra cosa. No todos habían doblegado la rodilla ante el símbolo idólatra del poder humano. En medio de la multitud de adoradores había 3 hombres que estaban firmemente resueltos a no deshonrar así al Dios del cielo. Su Dios era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante ningún otro se postrarían. Hasta ahí nada más. Lee lo último, que estaba muy, muy interesante. Dice: pero Dios decretó otra cosa, o sea, no todos habían doblegado la rodilla ante el símbolo idólatra del poder humano. En medio de la multitud de adoradores había 3 hombres que estaban firmemente resueltos a no deshonrar a Dios del cielo. Su Dios era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ante ningún otro se postrarían. Amén. Entonces, esa actitud era una actitud de alguien que, ¿qué cosa? Que, como veníamos diciendo hace rato, era alguien que venía desarrollando esa habilidad de hace bastante tiempo. Vamos con la pregunta número 7. En la vida de Daniel, capítulo 6. Bueno, entonces, de todo el capítulo, pero por falta de tiempo, yo nada más voy a leer el capítulo 6, 3 y 5, porque me pareció muy interesante para resumir todo el capítulo 6. Dice: pero Daniel se distinguió tanto entre esos gobernantes y presidentes por su espíritu superior que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Entonces los presidentes y gobernadores buscaron ocasión contra Daniel en algún asunto del reino, pero no pudieron hallar ninguna ocasión o falta, porque él era fiel. Ningún vicio ni falta había en él. Entonces dijeron esos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna, sino la buscamos en la ley de su Dios. Pero notemos, aquí en el capítulo 3 al 5 dice que Daniel dice: pero no pudieron hallar ninguna cosa, ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta había en él. Aquí me recuerda a los Danieles de los últimos días que van a estar en pie. Ya están saliendo, ya estamos llegando a la respuesta del título de la lección. Entonces, ¿quiénes son los Danieles de los últimos días? Apocalipsis 14:1 dice: entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en su frente. Me voy a saltar al 4 y al 5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por premisa para Dios y para el Cordero. Y en su boca no se halló engaño, porque son sin mancha. Notemos que esos gobernadores, por envidia, buscaron ocasión contra Daniel, lo fueron buscando, pero paso a paso, y no encontraron nada. Ahora, Satanás aquí a estos Danieles, que son los 144,000, le va a buscar, pero son sin faltas y sin defectos, porque no tienen ninguna contaminación. Estos son los Danieles de los últimos días, y son lo que darán el mensaje de los 3 ángeles del capítulo 6 al 10. Híjole, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Personas que buscaban la caída de Daniel con respecto a su Dios.
yo no sé si estamos ahorita nosotros en posición de lo que estaba pasando ellos, porque yo no sé si solamente por ese lado nos pueden hacer caer. O su defecto, hacemos lo que hace el camaleón cristiano. ¿Qué cosa hace el camaleón cristiano? Cuando está con los cristianos es cristiano y cuando está con los mundanos es mundano. Nada más cambia de colores y mira y salva la vida y listo. Es una actitud muy política, ¿no? Cuando un partido en el gobierno, el partido oficial, ya va de salida, pues los que están ahí buscan la manera de acomodarse en el siguiente partido para seguir conservando las influencias, ¿no? Así. Yo quiero leer otro párrafo aquí en Profetas y Reyes, dice, estamos viendo lo de la ley que había puesto el rey, ¿no? Entonces dice aquí, así declaró el profeta con osadía serena y humilde, que ninguna potencia terrenal tiene derecho a interponerse entre el alma y Dios. Rodeados de idólatras, atestiguó fielmente esta verdad. Su adhesión indómita a lo recto fue una luz que brilló en las tinieblas morales de aquella corte pagana. Daniel se destaca hoy ante el mundo como digno ejemplo de intrepidez y fidelidad cristiana. Amén. Por ejemplo, si hoy en día cualquier hermano se ponen a buscar alguna falta, van a encontrar una falta, van a encontrar un montón de faltas, van a decir, ¿quién es este? No, hombre, si supiera, entre más lejos esté ese hermano, mejor. Mira, yo sé que suena a burla todo esto y un chiste, pero no lo es. Como decíamos hace rato, ahorita hay una corriente, una tendencia a hacer antipandemia, antivacuna, anti lo que sea. Y está bien, digo, al final de cuentas es algo que nos está quejando en ese mundo y que no es algo natural, es algo que fue creado para controlarnos, pero ¿qué está pasando? Nos están conociendo o están conociendo al mundo cristiano como los anti lo que sea. No nos están conociendo como los que reflejan a Cristo. Nos están conociendo como los que andan simplemente haciendo escándalo por un tema en particular. En el caso de Daniel, no fue conocido por otra cosa más que ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que, como tú comentas, hoy cómo nos pueden estar ubicando, cómo nos pueden estar conociendo en nuestro alrededor. Entonces, yo creo que esa segunda parte de la escuela sabática aquí se detiene muchísimo en esa reflexión. Voy a leer 1 Pedro 4, del 12 en adelante. Dice, amados, no se sorprendan por el fuego de la prueba que os ha venido como si os hubiera sucedido algo extraño. Antes gozaos de ser participantes en las aflicciones de Cristo, para que también os gocéis de las revelaciones en su gloria. Si son insultados por el nombre de Cristo, sois dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o intrometido. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes alabe a Dios por llevar su nombre, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si primero empieza por nosotros, ¿cuál será el fin del que no obedece en el Evangelio? ¿Y quiénes son los que no obedecen el Evangelio? ¿O somos los que leemos la palabra de Dios? Somos los que no obedecemos. Luego dice que ninguno padezca como homicidio, ladrón, malhechor o entrometido. Muchas veces estamos padeciendo, no porque somos cristianos, no porque reflejamos a Cristo, sino que estamos padeciendo porque nos metemos en cosas que no nos incumben y que no nos conviene. Y nos metemos y por eso ensuciamos el nombre de Cristo. Y el nombre de cristiano está por los suelos. Hace un tiempo nos buscaron algunas personas para poder conciliar un problema en un grupo en particular, que existía un problema de adulterio. Y eso fue aquí en México, no hace mucho tiempo, pero es algo lamentable porque las personas implicadas en ese problema fueron personas que hicieron que ese mensaje que ahora estamos nosotros platicando, que estamos creyendo nosotros, de una verdad presente, fueron las personas que lo sostuvieron, o sea, que fueron personas que levantaron muy en alto, lucharon en contra de la organización,
Es más, hasta se habían conseguido lugares apartados fuera en la montaña para poder vivir, pero cayeron en esos problemas. ¿Por qué pasa? ¿Por qué tenemos que llegar hasta esos puntos dentro de los grupos también? Porque simple y sencillamente no estamos teniendo el objetivo correcto. Muchas veces simplemente nos enfocamos a combatir un error doctrinal, por ejemplo, la Trinidad. Me enfoco contra eso, predico contra eso, vivo, como, respiro ese tema en particular, y todo lo demás lo dejo a un lado. ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo está el trato con...? Olvidamos todo eso. En el caso de Daniel, no era alguien que sostenía una verdad en particular y la sostenía a rajatabla. Él sostenía todos los principios, no solamente uno, sino todos. Bueno, Vamos a pasar, las otras preguntas son sencillas, vienen vinculadas con lo que ya leímos, pero antes. Yo quiero leer otro párrafo aquí de lo que estamos viendo de Daniel en el Foso de los Leones. Dice, del relato cómo fue librado Daniel, podemos aprender en los momentos de prueba y lobreguez, los hijos de Dios deben ser precisamente lo que eran cuando las perspectivas eran halagüeñas y cuanto los rodeaba era todo lo que podían desear. En el Foso de los Leones, Daniel fue el mismo que cuando actuaba delante del rey como presidente de los ministros de Estado y como profeta del Altísimo. Un hombre cuyo corazón se apoya en Dios será en la hora de su prueba el mismo que en la prosperidad, cuando sobre él resplandece la luz y el favor de Dios y de los hombres. La fe extiende la mano hacia lo invisible y se hace de las realidades eternas. Amén. Vamos a las preguntas 8 y 9, pero están juntas ahí. Dice, la pregunta 8, dice, en estas experiencias recibieron un celo especial, justo en el momento que les permitió estar en pie. Dice Daniel 6:10, cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa donde tenía las ventanas de su cama alta, abiertas hacia Jerusalén, y como solía hacerlo antes 3 veces al día, se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. Aquí Daniel pudo haber cerrado las ventanas y orar. Creo que no era pecado. Fíjate bien la pregunta. Dice, recibió un celo especial justo en el momento que les permitió estar de pie. O sea, ese celo que tuvo Daniel, ¿lo recibió exactamente en ese momento? No, ya lo tenía. Él no se encaprichó. Él no dijo, bueno, ahora como me dijo, yo lo voy a hacer. Ahora sí, como a veces nosotros decimos, lo voy a hacer con doble intención. No, exacto. Él hizo lo que siempre hacía. Exacto, eso es lo que platicamos hace rato. ¿Sí, Selma? Ayer que me tocó dar las perlas, leíamos en uno de los escritos de hermana White que decía que Daniel había sido criado de esa manera, con un celo especial, que desde niño su educación, sus padres se enfocaron en eso, en inculcarle temperancia, en inculcarle principios, en inculcarle temor a Dios. Por eso es que era algo cultivado, que no iba a salir de repente, en un momento espontáneo, porque eso no pasa, lo sabemos. Tienes que tener una convicción firme para defenderla, si no, no vas a ir a ningún lado. Exacto. Eso es lo que a mí me deja un poco preocupado, porque no era algo que estaba en ese momento pasando. Muchas veces hablamos acerca de la ley dominical y de todas esas cosas que vendrán, y uno dice, cuando llegue, vas a ver que de mí vas a ver 3 o 4 Danieles juntos. No, tiene que ser en la vida diaria. Tiene que ser en la vida práctica, en la vida diaria, saber ir aprendiendo a decir no en cuestiones tan básicas como la comida. Ojo, porque fíjate cómo venimos avanzando. ¿Sí? Venimos avanzando con una tentación que proviene de algo sencillo, comida. Sí. Recordemos, 1 Corintios 10:31 dice el apóstol, así que comed y bebed todo para la gloria de Dios. Entonces Daniel y sus amigos hicieron como suyo ese texto bíblico.
bebieron y comieron para la gloria de Dios, o sea, daban a Dios el primer lugar. Sí, y luego fueron avanzando con una cuestión de adoración. ¿Y cómo acabó? Bueno, acabó, pues bueno, conociendo quién era su Dios, pero no solamente él, sino ahora un rey nuevo. Todo eso está ocurriendo dentro de un contexto donde el anterior rey, Nabucodonosor, ya no está. Ahora la influencia es sobre otro rey. Entonces, es realmente impactante aquí ya la respuesta de la pregunta, ¿recibió un celo justo antes de que todo esto pasara? No, era algo que ya él lo vivía. Ya lo vivía. Era una cosa de que apenas lo estaba experimentando, no, para nada. La pregunta 9. Dice la pregunta 9. ¿Se adquieren mejores los hábitos? ¿Cuándo? ¿Cuándo se adquieren mejor los hábitos de autocontrol? No de la noche a la mañana, dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino que debe seguir, ni aún siendo viejo se apartará de él. O sea, esto no es de la noche a la mañana, ¿eh? Esto es desde, si es posible, desde el vientre. Ahí, la nota 1, tenemos un comentario en la nota 1. Dice, ahora hay un llamamiento urgente a jóvenes fuertes para tomar parte activa en la obra que Dios ha dado a su pueblo. No solo los jóvenes, sino incluso los niños serán llamados a desempeñar un papel importante en el trabajo de cierre. ¿Qué responsabilidad tenemos? Yo lo digo por Aarón, que ya lo han estado escuchando ahorita, que hace también sus comentarios. ¿Qué responsabilidad se debe de tener uno como padre para poder no solamente ser una influencia en un caso en especial, sino en toda la vida? De toda la vida. En toda la vida, que él pueda ir tomando decisiones en favor a lo que se le instruyó desde pequeño. Vamos a la pregunta número 10. ¿Qué lección podemos aprender de la vida de Daniel? ¿Qué lección podemos aprender de la vida de Daniel? Romanos 15:4. Dice, todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito para que por la paciencia y el consuelo de la escritura tengamos esperanza. ¿Qué lección podemos aprender de la vida de Daniel? Que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. ¿Sí? Amén. Ahora, pregunta 11, ¿qué similitudes puedes ver entre la condición moral de las personas entre las cuales el joven Daniel vivió en Babilonia y las condiciones morales que rodean a la juventud hoy? Aquí Daniel y sus amigos no eran libres, ¿eh? Estaban, por así decirlo, como esclavos. Sí. Y sin embargo, ellos levantaron el estandarte cristiano y honraron al Dios del cielo. Y hoy en día las condiciones, estamos libres, pero nosotros mismos nos sometemos a esclavitud. Nadie nos está llevando, nosotros solitos vamos a donde está el príncipe de las tinieblas y hacemos lo que él quiere. Hablando un poco del contexto social, pareciera que nosotros estamos libres. Pareciéramos, antier estaba con ese tema de los talibanes, sí, los talibanes en Afganistán, y toda la problemática que conlleva su llegada. Y una reportera le pregunta al vocero del talibán y le dice, oigan, ¿es cierto que ustedes van a traer nuevamente una especie de esclavitud para las mujeres y se le va a censurar sus libertades? Y el portavoz de los talibanes, muy astuto, contesta, dice, a las mujeres les vamos a dar las libertades que el Corán, en nuestra interpretación, se merecen. Y él dice, yo quisiera hacerle una pregunta a usted, ¿por qué los Estados Unidos censuran a las personas que piensan diferentes a ellos cuando usan sus redes sociales? Fíjate lo que dijeron ellos. ¿Por qué razón los Estados Unidos censuran a todas las personas que no hablan en favor a lo que ellos predican y no se les permite hablar con libertad en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y todo lo demás? Básicamente puso sobre la mesa bajo qué términos está bien censurar y bajo qué términos no. Sí, claro, en Occidente. Absolutamente. Claro, absolutamente. ¿Y por qué lo digo eso? Hace unos 2 días, 3 días, hubo una noticia aquí en la región donde yo vivo, donde un maestro de universidad dio una opinión personal sobre la postura de los gays y homosexuales, ¿no? Y el aborto. Él hizo un comentario personal y él dijo que era una marranada. Digo,
palabras más, palabras menos, y se expresó que él no estaba de acuerdo con esa nueva corriente o ideología. Para no ser largo el cuento, ese maestro ahorita está siendo sujeto a que él pierda su plaza. Ya la perdió. Bueno, ya aquí mi esposa me dice que ya la perdió. Ahora, se nos inculca que nosotros tenemos libertades en Occidente, en el lugar donde nosotros vivimos. No allá en ese Oriente Medio, donde hay hombres armados y que le quitan libertades a las mujeres, no. Estamos hablando de los países con libertad y democracia. Nadie puede hacer una opinión libre de la postura con respecto al movimiento LGBT. Nadie lo puede hacer. Nadie puede hacer una postura libre con respecto a la postura, a lo que tiene que ver, perdón, con el aborto. Porque inmediatamente, ¿qué pasa? Se te censura. Las redes sociales y todos los organismos que están de este lado de ahora del charco en Occidente, en América y en Europa, claro, te hacen que tú pienses, comas, te vistas justo como ellos quieren que te vistas y que pienses. De unos años para acá se está promoviendo todo este tema del aborto y movimiento LGBT. Oigan, pero yo no quiero que mi hijo consuma esa información. No, esa fuerza que lo tiene que tu hijo entender. Si quiere ir a una universidad, a un colegio, a fuerza tiene que creer eso. Ahora, volvemos a hacer la pregunta. ¿Qué similitudes puedes ver en la condición moral de las personas entre los cuales los jóvenes Daniel vivían en Daniel y las condiciones morales que hoy nos rodean? Mi padre decía, ellos vivían en esclavitud. ¿Y cómo vivimos nosotros? Igual en esclavitud. ¿Por qué razón? Porque se nos obliga a creer, a comer. No, nadie te está obligando. Claro. O sea, sí, claro. Bueno, ya sería esa ley, ¿no? Que se debe de respetar a ciertas personas, ¿no? Pero eso no te obliga a que tienes que hacer eso, ¿no? Bueno, hasta ahorita. Bueno, hasta ahorita. Yo nada más te pregunto, cuando tú vas al supermercado y tú quieres elegir comida saludable, ¿puedes elegirla? No, no puedes. Vamos a hacer para las personas que nos escuchan y que son aquí de México sabrán a lo que me refiero, pero aquí en México hubo una diputada que hizo una legislación en donde de una manera, yo diría que buena, dijo que se iban a colocar etiquetas, 4 tipos de etiquetas a los productos para que los consumidores pudieran conocer si ese producto era alto en azúcar. Poder seleccionar. Exacto. Alto en azúcar, alto en grasas, alto en sales y alto en calorías. Ok, 4 sellos. Luego vas al supermercado y encuentras que casi todo lo que se vende tiene 4 etiquetas. Todos están sellados. Y yo digo, ¿por qué no hicieron una legislación en donde se coloquen etiquetas favorables? O por lo menos tú haces la búsqueda en productos que no tengan etiquetas, ya de plano, que no tengan ninguna etiqueta. No hay. Todos los productos que se ven en el supermercado tienen una etiqueta. Ahora, si lo hacemos por el lado de las frutas y verduras, una vez fui a comprar despensa, no había despensa en casa, fui a comprar y de repente me encuentro que existían lechugas, acelgas y varias verduras, legumbres hidropónicas. No sé si ustedes ubican ese concepto, pero es un concepto orgánico en donde no se les echa más que agua a las plantas. Pero ¿saben cuánto valía esos productos? Valían casi el triple de lo que valía una lechuga normal. Sí, Vuelvo a repetir, hay libertad de escoger lo que quieres comer, lo que quieres vestirte. Yo, por ejemplo, esta semana igual hice el ejercicio de irme a comprar ropa, pantalón, digo, no encontré nada decente para comprar. Entonces, vuelvo a repetir, ¿en qué condiciones vivimos actualmente? De una pseudo libertad. Acusamos tal vez a los talibanes de que tienen una esclavitud, pero dime, ¿tú eres libre de escoger lo que quieres comer, ponerte, pensar, ver? No. Así que en similitud a lo que vivía el joven Daniel, estamos igual. Vamos a pasar rápidamente a la siguiente pregunta. Pregunta 12. Si el ser cuidadoso, disciplinado en oración, en principio de estricta temperancia
y obediencia a la ley de Dios trajeron tales resultados en la vida de Daniel y su compañero. ¿Qué podemos esperar ver ahora si se sigue un curso similar? Creo que la respuesta se responde solita, ¿no? Sí, claro. Seríamos un pueblo distinto. Sí. Bueno, creo que ya esa pregunta se contestó contesta sola. Sí. La pregunta 13. ¿Hay esperanza de reclutas confiables para el ejército del Señor mientras su pueblo vive y enseña los principios de verdadera reforma por salud? Sí, hay esperanza. Pero Sí, debemos claro. empezar desde ahorita. Sí, pero yo le decía en estos días aquí a mi esposa, hay esperanza de recluta confiable en el ejército del Señor mientras su pueblo vive y enseña los principios de verdadera pro salud. Yo le decía a ella, se puede enseñar los principios de reforma pro salud, pero si se están descuidando los otros principios, de nada sirven los principios pro salud. En cambio, Daniel y sus amigos llevaban los principios pro salud, pero nunca descuidaron los otros principios, y por eso dice la Escritura que Daniel y sus amigos hallaron gracia ante los ojos del Señor, porque llevaban todos los principios. Yo sería un poco más ligero tú te fuiste un poco más duro. Yo diría, ¿quién está enseñando realmente los principios de la reforma por salud? Deja a los demás. O sea, olvídate de los demás. ¿Quién realmente está enseñando los regímenes por salud? O sea, si con esa vehemencia que muchas veces vemos en redes sociales de la no vacuna, de la no todo eso, que con esa vehemencia y ese celo se predicara la reforma pro salud, ya estaríamos en otro punto. Creo que uno de estos sábados yo lo comenté. Un hermano una vez me dijo, hermano, no entiendo por qué si mi esposa lleva el pro salud, yo soy testigo, lo está llevando y se enferma mucho y se enferma seguido. ¿Por qué? Porque la hermana llevaba el pro salud, pero descuidaba a los otros. No llevaba el pro salud con su prójimo, Sí, ¿no? con su prójimo. Era rencorosa, no perdonaba. ¿Y de qué le servía el pro salud? No le servía de nada. Sí, claro. Es algo integral, como lo estamos viendo en la vida de Daniel. Bueno, vamos a la última pregunta, sí, 14. Dice, ¿qué testimonio dejó el gran apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27? Dice, trato severamente a mi cuerpo y lo someto a disciplina, no sea que habiendo predicado a otros, yo llegue a ser descalificado. Me estoy acordando de esto, parece que es el 2 Corintios 13:5, si es que mal no recuerdo. En la versión paráfrasis dice, examínense profundamente, porque puede ser que estén descalificados, puede ser que estén afuera. Entonces, aquí el apóstol dice algo más o menos parecido. Dice, trato severamente a mi cuerpo con disciplina, no sea que viene a predicar a otro, yo mismo vayan a ser descalificado. Puede ser que yo sea el instrumento que muchas personas sean salvas, pero ¿de qué sirve si yo mismo me pierdo? Primeramente, pues, no se hace mucho tiempo, dice, bueno, no confórmate con llevar muchas armas, por lo pronto lleva la tuya a los pies de Cristo. O sea, no lleves a todos, sino lleva la tuya a los pies de Cristo. Tanto en enfoque en llevar a otros a los pies de Cristo que te olvidas de la tuya. Sí. Yo quiero terminar con un párrafo aquí del libro La Educación, que este párrafo siempre en la iglesia adventista cuando se llevaban los programas de la alimentación, siempre se repetían. Aquí lo encontré en el libro La Educación, que dice, y la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que les corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Dice, un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio del amor de Dios y al hombre. Esa es la más
La mayor necesidad del mundo es que los hombres no se vendan ni se compren. Amén. Amén. Bueno, la verdad ha estado, y eso que nos vemos un poquito rápido, pero ha estado muy, pero muy interesante este repaso. Yo agradezco mucho a los que están acá, pero antes de comentar cualquier cosa, ¿qué les parece si hacemos una oración? ¿Va? Vamos a hacer una oración para concluir eso. Y bueno, si alguien tiene algún comentario, lo puede hacer. En ese momento abrimos los micrófonos. Vamos a hacer una pequeña oración. Sí. Padre eterno que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu bendito y poderoso nombre. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre eterno, en estos momentos te damos las gracias por habernos permitido estar una vez más en tu compañía y tú con nosotros, mi Señor y Dios. Gracias, gracias, y mismo te pido por todos los hermanos que estuvieron reunidos con nosotros. Que tu Santo Espíritu los acompañe a ellos y a nosotros. Te lo pedimos en el bendito y poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.